Bienvenidos al podcast Ecología para Todos. Mi nombre es Álvaro Alonso y soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá. Este podcast se centra en la ciencia de la ecología, con especial interés en la ecología acuática y la ecotoxicología. También puedes visitarme en mi blog ecotoxicología y ecología.blogspot.com. Bienvenidos al capítulo 3 de Ecología para Todos. Hoy hablaremos sobre los problemas de salud causados por los simúlidos. En este caso, el capítulo de hoy está dedicado a la ecología aplicada, es decir, cómo nos sirve la teoría ecológica para intentar resolver un problema del día a día de la sociedad. Los simúlidos son una familia de dípteros, es decir, son insectos de la familia Simuliidae del suborden Nematocera. Estos animales presentan una metamorfosis completa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pasan por la fase de huevo, de larva, de pupa y de adulto. Tanto el huevo, la larva y la pupa son acuáticos, mientras que el adulto es terrestre. Además puede volar. Su aspecto, el aspecto del adulto, es parecido a una mosca doméstica, de tamaño más pequeño, y las hembras adultas son hematófagas, es decir, necesitan sangre para que los huevos puedan madurar. Las picaduras son dolorosas, pero el problema es que cuando la mosca pica, la víctima no lo nota. Y esto es gracias a que la hembra es capaz de producir una sustancia, varias sustancias en realidad, que ayudan a anestesiar localmente la picadura. Además, añade una serie de sustancias que son anticoagulantes y permiten succionar la sangre de la víctima. Después de la picadura, cuando pasa un tiempo, se produce una reacción alérgica local, que es la que produce el dolor intenso en el paciente. Puede afectar a las personas, pero también puede afectar a animales domésticos. Y el problema, aparte del dolor que puede producir y las reacciones alérgicas locales, es que esta familia de simúlidos está implicada en la transmisión de numerosas enfermedades. La más grave o de las más graves es una enfermedad parasitaria, que es la oncocercosis, que puede llegar a producir ceguera. En las últimas décadas se ha incrementado en España la incidencia de picaduras por parte de estas moscas. Y como siempre suele pasar, salta la alarma cuando tenemos el problema. En realidad, la larva y la pupa son inofensivas, crecen y viven en los ecosistemas fluviales, y la larva es bentónica, es decir, vive en el lecho de estos ecosistemas fluviales, anclada al sustrato, normalmente plantas o cantos rodados en zonas con elevada velocidad de corriente. En la parte final de la larva tiene una especie de anillo con ganchos que le permiten anclarse al sustrato y de esa forma no son arrastrados por la corriente. En su fase larvaria es un animal filtrador, es decir, se alimenta de pequeñas partículas de materia orgánica que son arrastradas por la corriente. Para la fase de pupa suele buscar lugares de menor corriente y en esta fase el animal no se alimenta. Después, por medio de una burbuja, sube a la superficie y el adulto en la orilla tardará un tiempo en secarse y en endurecer su cutícula. Tras lo cual, irá a buscar a sus potenciales víctimas, como hemos dicho antes, ganado y las personas. Se ha argumentado que la mejora en la calidad físico-química del agua de los ecosistemas fluviales durante las últimas décadas ha incrementado la abundancia de estos animales a través del incremento de la abundancia de plantas acuáticas, que es donde suelen realizar la pupa. Hay que entender todo el ciclo de vida de este animal para darse cuenta que esa afirmación no es del todo cierta. Recordemos que la larva vive en zonas de rápidos, en zonas con velocidad de corriente elevada, y se alimenta de materia orgánica particulada fina, que está en suspensión, es decir, que es arrastrada por la corriente de agua. Gracias a un órgano específico es capaz de retener esas partículas y alimentarse de ellas. Ahora hay que plantearse que el alimento de estas larvas es la materia orgánica fina. La contaminación de los ríos por medio de los vertidos de aguas residuales urbanas, sobre todo aquellos vertidos que no tienen un tratamiento de las aguas residuales, produce un incremento de esta materia orgánica fina en el agua. Y es precisamente esta materia orgánica el alimento de las larvas de estas moscas. Es decir, si incrementamos la contaminación, estamos incrementando el alimento para las larvas de estos organismos. Además, los macrófitos, no todos ellos viven en aguas con una calidad físico-química elevada. Puede ocurrir que la eliminación de la vegetación de ribera para usos agrícolas produce un incremento del nivel de insolación que recibe la columna de agua del ecosistema fluvial. Y esto incrementa la abundancia o la presencia de estas plantas acuáticas. Por tanto, todas estas alteraciones
pérdida de la vegetación riparia, incremento de la contaminación por materia orgánica, están fomentando el incremento de este grupo de organismos. A esto hay que sumar que la degradación de los ríos ha hecho que disminuya la presencia de especies de peces que pueden alimentarse de estas larvas y contribuir a disminuir la abundancia de estos organismos. Hay que tener en cuenta el conjunto del ecosistema, su funcionamiento, para entender el incremento tan elevado de la población de simúlidos en los ecosistemas fluviales. Como posibles soluciones para intentar reducir la población de estos organismos están, por un lado, la recuperación de los ecosistemas riparios, que no solamente ayudan a sombrear la columna de agua y reducir el crecimiento de macrófitos, sino que también ayudan a filtrar, a reducir la carga de nutrientes que arrastra el agua en su escorrentía superficial y subsuperficial, ya que las raíces de los árboles pueden reducir en un porcentaje importante la carga de nitrógeno que entra en el ecosistema fluvial. Además, el ecosistema ripario es un hábitat importante para aves insectívoras o para murciélagos que pueden ayudar a reducir la cantidad de simúlidos presentes en los entornos de los ecosistemas fluviales. Unido a esta mejora de la calidad de los ecosistemas riparios, habría que reducir la carga de materia orgánica procedente de los pequeños municipios que en muchas ocasiones no reciben un tratamiento de aguas residuales adecuado. Con esta combinación de acciones, por un lado la reducción de la carga de materia orgánica y la mejora del ecosistema ripario, sería posible reducir la incidencia de estas molestas picaduras de simúlidos y, lo que es más grave, la transmisión de enfermedades a los humanos y al ganado. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Ecología para Todos. Un saludo.